una presentación, tenemos una serie de infografías que a través de la Subdirección de Salud se han desarrollado. Un poquito para hacer un encuadre, podría yo decirles que la Subdirección de Salud Municipal depende de la Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento. De salud, del área de la subdirección, se desprenden 2 departamentos y 2 unidades. El Departamento de Regulación Sanitaria, el Departamento de Promoción de la Salud y las unidades que son ampliamente conocidas también por la población, Salud Animal y el Rastro Municipal. Miren, ¿qué pasa con el COVID? ¿Cuándo nos enteramos en nuestra ciudad? Aunque en el país el primer caso se dio los últimos días de febrero, en nuestra ciudad fue hasta el 27 de marzo que apareció el primer caso. Pero antes ya el ayuntamiento se había preparado. Aunque la jornada de sana distancia inicia el 20 de marzo, en Jalapa desde el día 13 iniciaron las medidas. ¿Cómo? Bueno, nos preparamos con mucho material que habría que difundir entre la población. Empezaron a hacerse los tutoriales para elaboración de jabón líquido, para elaboración de cubrebocas, lavado de manos, alimentación saludable, una serie de tutoriales que aparecen en la página del ayuntamiento. Aunado a esto, empezamos a trabajar con infografías para poder difundir. En grandes espectaculares por toda la ciudad, empezamos también a hacer algunos videos para transmitir en los distintos medios. El ayuntamiento se preocupó enormemente porque toda la población tuviera acceso a la información. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Elaboramos un par de periódicos y con esto una distribución por toda la ciudad de lo que se venía. Un poquito las medidas, un poco más acerca de información, porque ya se esperaba que en estos tiempos de alta tecnología y en donde las redes sociales han empezado a ser las que manejan una gran cantidad de información, muchas de las veces había información pues no correcta. Entonces, bueno, nos dedicamos a elaborar estos 2 periódicos que pudieron ser distribuidos en toda la población, los centros de gestión comunitaria que tiene el ayuntamiento, que son 13, empezaron a distribuir por todas las colonias. Se hicieron carteles, se llevó a radio, se llevó a lo que son las redes también, a los medios impresos que aún se están publicando. Y después empezamos a preparar audios para hacer perifoneo por la ciudad. Entonces, iniciamos mucho antes de que se dictaran las medidas para hacer una sana distancia, que fue a partir del 20, nosotros iniciamos desde el 13 y empezamos a hacer acopio de todo este material. No solo la Subdirección de Salud, tenemos realmente un equipo importantísimo en el ayuntamiento porque todas las áreas empezaron a colaborar. No podemos a lo mejor enumerar a todas, pero bueno, comunicación tuvo un papel importantísimo para que nosotros pudiéramos subir y compartir todos nuestros materiales. Protección Civil, igualmente, para empezar a distribuir la Dirección de Medio Ambiente, Desarrollo Económico, porque parte importante de esto es lo que se veía venir, el cierre de algunos negocios por no ser considerados esenciales. Entonces, bueno, pues teníamos que empezar a trabajar con desarrollo económico, con las distintas cámaras de comercio, con los transportistas, las áreas de participación ciudadana,
las comisiones edilicias, específicamente la de salud, gobernación y obviamente coordinados con la jurisdicción sanitaria. La subdirección de salud no da atención médica como tal. Entonces, por eso es que teníamos que hacer alianzas, porque pues la población pudiera pensar que con nosotros podía dirigirse para ser atendido bajo alguna circunstancia. Entonces, por eso es que, y además como eje rector, la Secretaría de Salud, todas las acciones han sido supervisadas, coordinadas también, y por qué no, compartidos materiales con lo que es la jurisdicción. Si quiere pasarme la siguiente. Claro que sí. Bueno, había muchos carteles sobre la sana distancia, sobre quédate en casa, pero una parte muy importante de nuestra subdirección es la unidad de salud animal. Entonces, bueno, pues también a través de, como le dicen ellos, los peluditos, nuestros animales de compañía, es que quisimos invitar a la población a que se quedara en casa. Si me pasa la siguiente. Bueno, ya les decía un poquito acerca de que tuvimos que empezar a preparar a nuestros jóvenes participantes para que pudieran grabar algunos tutoriales. Y una parte importante fue el que hicieran el tutorial de la elaboración del jabón líquido y, por otro lado, de enseñarnos cómo es que debemos lavarnos las manos. Las acciones emprendidas parecieran sencillas, pero en realidad ha sido muy difícil que la población las asuma. Si algo bueno habrá de dejarnos esta terrible enfermedad altamente contagiosa y que ha cundido a toda la humanidad con casos, es que tendremos que ser un poco más limpios o bastante limpios. Y si cuando menos aprendemos a tener medidas de distanciamiento social y a lavarnos bien las manos, muchas otras enfermedades habrán de prevenirse. Entonces, las medidas de prevención son realmente sencillas. Si tú no te puedes lavar frecuentemente las manos con agua y jabón, entonces utiliza un gel que tenga base alcohol al 70%. También en las páginas del ayuntamiento y en sus redes está el tutorial de cómo lo puedes elaborar. La población realmente ha aprendido y ha diversificado, ahora haciendo un sinnúmero de artículos para prevención, pero no todos son baratos, no todos tienen acceso a. Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos elaborarlos en casa. Debemos de ahora en adelante estar muy atentos a que guardar una sana distancia, de 1,5 a 2 metros, para evitar que alguien más que esté cerca de ti, que no esté utilizando un cubrebocas, pueda estornudar, toser o simplemente hablarte muy cerca y pudieras contagiarte. Hay cosas a las que no estábamos muy acostumbrados, como el cubrirnos para poder estornudar, y lo hacíamos, es más, era como si se escuchaba más fuerte, estaba bien, ¿no? Ahora tendremos que utilizar un pañuelo, cubrirnos con nuestro propio antebrazo para poder estornudar, y con esto estaremos protegiendo. Hay maneras ahora de proteger, porque salieron a la venta infinidad de caretas, de protectores, pero bueno, si nosotros conservamos esas medidas que son sencillas, como lavarte las manos, y si no te las puedes lavar con frecuencia, bueno, entonces utilizar un gel, guardar una sana distancia,
evitar el contacto directo con personas que puedan tener algún síntoma de resfriado. Evitar sobre todo actividades donde se está aglomerando la gente. Creo que son cosas importantes que habremos de sacar de esta pandemia y que estaremos realmente eso, no, la siguiente, si es tan amable. Bueno, esta es como parte de los tutoriales que se elaboraron en la subdirección, está un tutorial para el lavado de manos. Uno llegaba a casa o en la propia oficina y hacía un lavado muy rápido, ahí medio se ponía un poquito de jabón y ya se enjuagaba y eso era todo. Hay cosas que son importantes, como el hecho de que ahora el jabón permanezca en tus manos cuando menos 30 segundos. Esto permita diluir esa superficie del virus, lavar entre los dedos, lavar tanto la palma como el dorso de la mano, si es posible, bueno, llegar hasta lo que es arriba de la muñeca, enjuagarte, y sabemos que pues es muy común que exista una toalla en casa, una toalla que muchos utilizan. Procuremos en esta temporada utilizar toallas desechables. Es cierto que vamos a gastar un poquito más, pero vamos a evitar que otras personas, si no nos lavamos adecuadamente o si alguien no se lavó adecuadamente, pueda compartir el contagio. Además, con una pequeña toallita desechable podrás cerrar la llave después de enjuagarte, podrás abrir la puerta del lugar en donde entraste a lavarte y después de eso desechar esta toallita. A lo mejor sí, esta temporada nos va a dejar muchos más residuos sólidos que sacar con nuestros compañeros de medio ambiente, pero creo que es una medida importantísima para no estar compartiendo algunos objetos como serían las toallas. Si me pasa la siguiente. Si es tan amable. Bueno, ¿qué debemos hacer cuando existen familiares con los cuales ya se dio como positivo o estamos en espera de que se les confirme que tienen COVID? Por razones hay veces de familias muy grandes, sabemos que es imposible aislarlos. Esta sería la primera medida. Sería importante aislar al familiar que tiene síntomas y que aún no está diagnosticado o que ya fue diagnosticado con COVID. Habría que tenerlo en un espacio aislado, de preferencia donde pudiera tener su propio baño. Debe utilizar un cubrebocas él y debe utilizar un cubrebocas quien le está llevando alimentos, medicamentos o demás. Difícil en la medida de las posibilidades, si no hay habitaciones separadas, intenten hacer un pequeño biombo, colocar algo que permita delimitar perfectamente el espacio. Es importante todos los días y a cada momento estar haciendo una limpieza del lugar. En una dilución, en 1 litro de agua y 4 cucharaditas de cloro, puede ser suficiente para que en una botellita aspersora podamos limpiar superficies, el buró del enfermo o escritorios, si es que lo utiliza, los apagadores, todo lo que él puede estar utilizando. Es recomendable también que sus utensilios sean de uso exclusivo para él. Aunque son todos lavados, aunque son todos de alguna manera desinfectados, que podamos ponerle
un poquito un desinfectante antes de hacer el lavado. Y si es posible, bueno, pues tenerlos separados. Igualmente su ropa, el lavado de la misma, que no se haga en todo en una sola carga de lavadora para toda la familia, no. Habrá que separar todos sus utensilios y toda su ropa. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, los desechos, los residuos sólidos, como serían las servilletas, el papel, algunas cosas que van a para que nuestros compañeros de la limpia pública los recojan, es muy importante que los tengan en una bolsa transparente y que solamente sea el material utilizado por el enfermo, que no se revuelva con el resto de los residuos, porque pues esto genera, muchos de nuestros trabajadores en ocasiones pues se les puede romper su guante, pueden no por alguna situación no tenerlo puesto, y entonces es muy importante que sea perfectamente identificado los residuos sólidos, la basura, por así llamarle, de un paciente que tenga COVID. Otra cosa que es importantísima, si no ha sido diagnosticado, si aún están en espera de que desarrolle algún otro síntoma, es importante que busquen atención médica. Muy importante. Hay un número gratuito en donde está dando toda la orientación y además nos permite poder ubicar en qué, si es que requieres ir a un hospital, cuál sería el que te correspondería o el más cercano. Es un número 800, muy fácil, 800 01 2 3 4 5 y 6. Son 10 números, porque ahora la marcación indica que debemos tener 10 números. Al final les dejaré algunos de los números para que ustedes puedan estarlos subiendo. Incluso todas estas infografías también pueden circular porque nos dan medidas muy precisas de lo que tenemos que hacer. Quien no está enfermo y está atendiendo a un enfermo, es muy, muy importante que siempre utilice un cubrebocas, siempre para atender a la persona, que se lave muy frecuentemente sus manos con agua y jabón tras estar en contacto o haber llevado algún medicamento, que desinfecte, porque sí, al que está sano le tocará hacer eso, que desinfecte las superficies de la persona enferma, con las cuales ha estado en contacto, manijas, apagadores, controles de televisión y demás. Y algo que es bien importante, que mantengan una habitación ventilada. Los espacios cerrados han mostrado que son espacios más fáciles para adquirir el contagio. Entonces, una ventana abierta mientras sea posible para evitar que se concentre ahí una mayor cantidad del virus. Y bueno, pues lo importante es que este paciente permanezca, si es posible, y no tiene que ir al hospital, permanezca en casa aislado durante 2 semanas y sea valorado por el médico para saber si puede reintegrarse ya a sus actividades. El resto de la familia, bueno, ante la necesidad de salir, tendría que observar todas las medidas de prevención. Si es posible, lo mejor es que no saliera de casa también. Entonces, si es tan amable, me pasa a la siguiente. Los síntomas del coronavirus. Conforme han pasado las semanas y las experiencias incluso de miles de pacientes, habría como datos muy específicos, llamados datos patoneumónicos que podían identificar claramente a la enfermedad. Sin embargo, esto se ha diversificado. Es cierto, los más comunes son una fiebre por arriba de 38 grados, una tos seca,
sí es un dato muy específico, no es una tos productiva como para otro tipo de afectaciones, es una tos seca, en ocasiones también puede haber estornudos. Hay dificultad respiratoria cuando los niveles de oxigenación empiezan a bajar, el paciente empieza a tener un poco de dificultad respiratoria. Y aquí más adelante voy a hacer un comercial sobre algo que puede darnos este, un dato muy importante. Eh, otro de los datos es malestar general. El paciente refiere que le duelen las articulaciones, que le duelen los músculos, que se siente agotado durante toda la jornada. Eh, También han manifestado dolor de garganta. No es indispensable que se presenten todos estos datos. Algunos sí, algunos no, algunos otros tendrán también un dolor de cabeza intenso, otros simplemente al tomar algún analgésico ceden muchos de los datos. Algo que a últimas fechas muchos pacientes han manifestado es algo que se conoce como anosmia y es dejas de percibir los olores. Algunos dicen, bueno, también he perdido el sabor, no percibo los sabores de algunas cosas. Y hay algunos más que han tenido algún dato gastrointestinal como una diarrea o incluso un poco de náusea. Esto varía en cada paciente. Hay quien pudiera pasar una enfermedad totalmente asintomático, quien pudiera solamente tener un poquito de dolor de cabeza. Todo depende de cada individuo, de la respuesta que tenga a su organismo ante el COVID. Entonces, ante cualquiera de estos síntomas, lo más importante es que consultes al médico. Si tu clínica o tu médico privado no puede recibirte, cuando menos entonces tendrás la opción de llamar a un número telefónico gratuito que te dará todas las indicaciones a seguir. Y les decía que iba a ser un pequeño comercial. Bueno, no es comercial porque no hablaré de ninguna marca, pero así como el termómetro para muchas cosas ha sido este, algo muy importante, ahora el oxímetro de dedo, es algo que nos permitirá saber el porcentaje de oxigenación de nuestro paciente. ¿Cuál sería la normalidad? Los oxímetros son relativamente baratos, fáciles de utilizar. Tu dedo índice de la mano izquierda, de preferencia, lo colocas y te da dos datos importantes. Los niveles de saturación que deben mantenerse en un paciente en casa siempre por arriba de 90. Cuando disminuye este porcentaje, es indicativo de que debes acudir a tu hospital, a tu médico para saber eh, si la evolución no habrá de complicarse. Y el otro dato que te da, bueno, es tu frecuencia cardíaca, que muchas veces esto está asociado con si tienes fiebre o no. Y entonces, bueno, son datos importantes que, que pueden ayudarte a llegar más pronto, no tener que estar esperando a si manifiestas mayor dificultad respiratoria, porque esto lo tenemos que decirlo. Hay muchos pacientes que tienen COVID y que nunca manifestaron dificultad respiratoria hasta que el cuadro realmente ya se complicó, se agravó y tuvieron que llegar de urgencia a los hospitales. Entonces, bueno, creo que el poder tener un oxímetro a mano es muy fácil de leer, no es nada del otro mundo, están las indicaciones precisas y la verdad es que realmente un oxímetro en este momento es tan necesario como tener un termómetro a la mano. ¿Me quiere pasar la siguiente? Hay muchas personas que se han preguntado por qué
Y si en otros países las tasas de mortalidad han sido muy bajas. Y la verdad, pues tiene que ver con que somos un país que tiene muchas comorbilidades, o sea, muchas enfermedades agregadas. Y entonces esto, pues complica aún más la enfermedad. Aquellos pacientes que tienen enfermedades del corazón, que tienen, les ha dado un infarto, tienen angina de pecho, tienen problemas, tienen algunos problemas cardíacos, son quienes tienen mayores factores de riesgo. Pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, cáncer, diabetes. Somos un pueblo bastante obeso. Y esto nos lleva a otro tipo de morbilidades, como por ejemplo la diabetes o el síndrome metabólico. Pacientes que tienen su sistema inmunológico muy deprimido son presa fácil de la enfermedad para que esta misma se les complique. Y muchos adultos mayores están ahora en casa. ¿Por qué? Porque una gran mayoría presenta este tipo de comorbilidad. Hipertensos, diabéticos con VIH tienden a agravar su sintomatología y a ser pacientes que más riesgo tienen para el coronavirus. En todas nuestras infografías ustedes encontrarán el número, porque esto es muy importante que todos lo tengamos presente. 800-01-234-56. Y ahí te darán la orientación o te indicarán si es necesario que acudas al hospital. ¿Me quiere pasar la siguiente? No tengo COVID, se me seca la garganta. El uso de cubrebocas ha sido un tanto controversial. Al principio, la propia Organización Mundial dijo que no era necesario que lo utilizaran todos, que simplemente con que el enfermo lo tuviera puesto, iba a proteger a todos los demás. La verdad es que los estudios han demostrado que si toda la población utiliza cubrebocas, habrá un factor de riesgo mínimo, menos de un 1% para que tengas el contagio. Nos permite varias cosas. Bueno, el factor de protección. Sabemos que la vía de entrada es la nariz, la boca, los ojos. Si tú traes un cubrebocas, lo estás utilizando correctamente, también estás impidiendo estarte manipulando la nariz o la boca. Eso uno lo hace instintivamente todo el tiempo, estarse tocando. El cubrebocas también te permite que eso no sea posible. Pero claro, debe ser bien utilizado, porque si no es un arma de contagio también. ¿Quiénes debemos usarlo? Pues todos debemos utilizarlo. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que estés fuera de tu casa o en tu casa, si existe también un enfermo, debes traerlo todo el tiempo. Esto te permitirá no propagar a través del habla, a través del estornudo o de la tos, estar propagando el virus. ¿Cómo es el uso adecuado? Todo cubrebocas debe cubrirnos también la nariz, es muy importante. Hay un mal uso, en muchas ocasiones encontramos a quien nos va a despachar que lo tiene más que como un cubrebocas, como un cubrepapada, o lo tiene sobre la frente, o hay quienes descaradamente lo tienen en la bolsa,
Y cuando tú les preguntas por qué no lo utilizan, lo tengo en la bolsa, me lo quité para cualquier cosa, cualquier pretexto es bueno. Para colocarlo, es indispensable que tengas tus manos limpias. ¿Qué más tendrías que hacer? Bueno, pues nunca toques la parte interna de tu cubrebocas, que lo coloques perfectamente si es de aquellos que se colocan solamente sobre las orejas. Parece ser que es más fácil la utilización. Hay algunos que son bastante más seguros porque hacen presión cuando te los colocas, colocas las cintillas por detrás de la nuca. Eh, Insistentemente hay que decir que debes cubrir nariz y boca. Y en el caso ahora de que tienes que salir a la calle, tienes que trabajar, pues han surgido una serie de protectores, no solamente los lentes, los gogles, sino también hay caretas protectoras de fácil adquisición, de que tú mismo las puedes elaborar. El ingenio ha hecho que nuestras calles estén llenos de cubrebocas por todos lados. Siempre preguntan, ¿cuándo me lo tengo que quitar? Eh, Cuando el cubrebocas se humedece, quiere decir que ya no está protegiendo adecuadamente. Entonces, bueno, lo tienes que, que doblar, nunca tocar la superficie exterior, echarlo en una bolsita, colocarlo en una bolsita y no tirarlo por la calle. Las calles se están llenando también de esa clase de residuos sólidos. Si no es un cubrebocas que pueda durarte más días, como son los de tela o como son algunos muy especiales, entonces solamente utilízalo una vez. ¿Y cuándo? En promedio, si tú no estás hablando mucho, te puede durar 4 horas, incluso un poquito más, pero si es desechable, solamente utilízalo en una ocasión. Y otra de las preguntas que con frecuencia nos hacen, ¿cuál es el mejor cubrebocas? Bueno, miren, existen algunos que son muy especializados de uso que debería ser exclusivo para los servicios de salud, para los médicos que están en los hospitales, para aquellos que están ofertando las consultas, pero en realidad el cubrebocas para la población es aquel que utiliza y que utiliza bien. Puedes hacerlo de tela, puedes hacerlo de algún otro material, pero utilízalo. Si es reutilizable, llega en la noche, lávalo perfectamente y al otro día de nueva cuenta. Si tú lo usas y otra persona que tú no sabes está enferma y también lo usa, el riesgo de que te contagies va a ser muy pequeño. Entonces, es importante. Hay todo tipo ahora, han salido en todos los colores, con diseños muy agradables o desagradables, pero finalmente el cubrebocas que utilices y que lo utilices bien es el mejor que podrás tener y que podrá protegerte a ti y a los tuyos. Vamos a la siguiente. Pues miren, hay medidas que necesariamente han llegado para quedarse con nosotros. Nos preguntamos cuándo va a acabar esto, cuándo podremos regresar a una normalidad. No, ahora regresaremos a una nueva normalidad. ¿Y qué es lo que llegó para quedarse? Bueno, pues tendremos que seguir teniendo medidas de guardar una sana distancia. Eh, Éramos muy afectos a saludarnos de manos, de besos, de abrazos, y ahora valoramos enormemente no poder hacerlo, pero pues esto es algo que llegó para quedarse hasta que no tengamos una vacuna y esto pueda ser controlado. ¿Qué más? Bueno, tendremos que ser muy limpios ahora, limpiar, desinfectar
todos los objetos que son de uso común y principalmente, sobre todo en nuestras áreas de trabajo. A veces compartíamos escritorios, espacios pequeños, ahora, pues bueno, esto tendrá que ser como el día a día, llegar, limpiar, desinfectar tu espacio, las superficies, los objetos de uso común y bueno, aprender a ser bastante más cuidadosos con estas medidas. Algo más, bueno, pues ya veíamos, el lavado de manos juega un papel realmente muy importante en esta enfermedad. ¿Por qué? Porque es el medio por el cual más fácilmente nosotros nos llevamos el contagio a los sitios por los cuales entra. La nariz, la boca, los ojos. Entonces, bueno, pues tendremos que aprender a lavarnos las manos y hacerlo de la manera correcta. Debemos también tener esas medidas que no creo que tengan que ser medidas de cortesía, sino ya medidas obligadas, como cubrirnos nariz y boca para toser o estornudar. Y algo que desafortunadamente es frecuente ver, es ver a la gente escupir por la calle. Hay algunos lugares en donde estas medidas ya no tienen que ser obligadas porque son parte de la cultura de las poblaciones. Y en ese sentido, pues nos llevan mucho tiempo. Hay lugares en donde si tú escupes por la calle, te haces acreedor a una gran sanción. Entonces, no tendría que ser necesario, pero ahora pues tendremos que estar con esto todos los días. Por fortuna, la difusión de todas estas medidas han sido realmente, podríamos decir, hasta avasalladoras en todos los medios. Y por fortuna también los pequeños son los que más fácilmente eh, procesan, procesan esta información y obviamente pues las llevarán a cabo. Lavarte tus manos, cubrirte nariz y boca para toser o estornudar y no escupir más que después de que te lavas tus dientes en tu lavabo, en un espacio, o si tienes que hacerlo, hazlo siempre en un pañuelo desechable. Y otra cosa más a la que pues hemos tenido que acostumbrarnos, muchas personas dicen, es que no puedo respirar con mi cubrebocas, es que me agito, es que me hace más daño. No poder respirar con el cubrebocas no tiene quien asume eso como una disculpa, el no poder respirar, no saben lo que significaría tener que llegar a utilizar un respirador mecánico para realizar esta función. Entonces, pues sí, es complicado tener que acostumbrarse a esto, usar un equipo de protección como un cubreboca, lentes, caretas, pero por el momento es necesario que todos lo hagamos. La verdad es que parecieran medidas sencillas, pero ha sido uno de los puntos de quiebra en la información. Quien no lo quiere hacer, quien habla de que estas son, en efecto, es un virus que viene de Oriente, pero pues en realidad ya lo tenemos en todo el mundo y es real y tenemos que vivir con esto. Todos ahora sabemos de un vecino, un amigo, un familiar que está pasando gravemente por la enfermedad y algunos más por desafortunadamente han fallecido. El 27 de marzo tuvimos el primer caso en nuestra ciudad y en el corte que hace todos los días la Secretaría de Salud para el día de ayer a las 7 de la noche, Jalapa tenía ya
1,276 casos acumulados de COVID. Estos eran los registrados, 164 defunciones. Si hacemos los comparativos con las defunciones ocurridas hace un año en estas mismas fechas, realmente estaríamos sorprendidos de lo que hemos estado pasando. Siempre en algunas de las reuniones se habla de que la población no deberíamos alarmarla, ni con datos, ni con estadísticas, ni con la gravedad de la enfermedad. Pero créanme que la situación de por sí es alarmante, es grave. ¿Qué ocurre por qué hablar de un confinamiento? ¿Por qué pedirle a la población que aún permanezca en sus casas? La verdad es que esto en ningún país lo esperaban. La gran cantidad de pacientes que llegaran a los hospitales para requerir un servicio. Si nosotros, por alguna otra cuestión, tenemos que salir y sufrimos un accidente o tenemos alguna otra enfermedad y tenemos que acudir al hospital, los hospitales ya están saturados. Algunos han tenido que dejar de atender lo que habitualmente atendían y ser considerados exclusivamente como centros COVID. Y hay cantidad de pacientes que requieren su atención mensual, su entrega de medicamentos, sus incapacidades. Y todo esto, pues bueno, se ha tenido que trastornar porque el cúmulo de pacientes que llegan con datos de COVID ha saturado nuestros hospitales. Entonces, por eso el confinamiento, estando en casa, manteniéndote con las medidas adecuadas, la sana distancia, durmiendo bien, alimentándote mejor y tomando abundantes líquidos, podrás de alguna manera reforzar tu sistema inmunológico y será más fácil que tú estés en casa y no tengas que contagiarte, no tengas que acudir a un hospital en donde hay muchos pacientes ya tratados por la enfermedad y que pudiera ser fácil que te contagiaras. Entonces, no es que tengamos que alarmarles, sino simplemente puntualizar que realmente la situación ya es alarmante, no solo en nuestra ciudad. Si a esto le agregamos que nuestra ciudad es la sede de lo que llamamos jurisdicción sanitaria, en la cual convergen la atención para casi 33 municipios, esto hace aún más difícil que la atención se pueda dar. ¿Por qué? Porque los otros municipios no tienen este tipo de hospitales con las medidas que se requieren para atender a un paciente COVID que está complicado o que requiere de una unidad de cuidados intensivos. Entonces, bueno, la saturación es aún mayor. No me gusta, a mí no me gusta pensar que les alarmo, pero sí tenemos que insistir que si no guardamos las medidas adecuadas, esto se va a prolongar mucho más y las consecuencias van a ser aún mayores. Todos los sistemas, el registro civil se ha visto abarrotado de citas para los trámites. Desafortunadamente, algunas áreas han tenido que bajar el número de sus trabajadores para poder dar atención, porque igual que toda la demás población, existen médicos que tienen factores de riesgo, existe personal de nuestro ayuntamiento que tiene factores de riesgo, y entonces pudiera parecer que hay áreas desatendidas en nuestra ciudad, pero créanme que tiene que ver con que todos los trabajadores tienen derecho, si sus factores de riesgo, si sus enfermedades eh, impiden que vayan a laborar, pues también tienen que resguardarse. Esto ha acumulado una serie de rezagos en donde
la indicación inicial fue: mantengan solamente actividades esenciales, y en base a esto, pues algunas cosas se han visto trastornadas. Sin embargo, el ayuntamiento ha hecho un esfuerzo extraordinario al eh, elaborar y conseguir que algunas maquiladoras de la propia ciudad elaboren los cubrebocas. Se han repartido eh, casi 300,000 en una primera etapa. Eh, Ahora hay una ¿cómo podría decirles? Una posibilidad de que una de las áreas del ayuntamiento pueda estar sanitizando algunas calles, algunos mercados, tianguis, espacios donde se ha acumulado, eh, no sé, algunos residuos sólidos, y se está intentando por todos los medios de brindar servicios. Sin embargo, pues eh, todo dependerá de que nosotros, esta es una faena para todos, es un trabajo de equipo en el cual todos debemos asumir las medidas de prevención, todos debemos estar atentos a las instrucciones de las 3 áreas de nuestro gobierno y acatarlas. La verdad es que eh, es una labor titánica el poder educar a la población, el poder convencerle de que esto es real y que es una tarea de todos. Si alguien deja de hacerlo, el número de contagios crece de manera exponencial. Entonces, bueno, pues yo creo que esta sería como una breve información que yo dejaré para que puedan compartirse entre la población, infografías que nos dan datos muy precisos de qué hacer, a dónde acudir, cuáles son los síntomas, cuáles son las medidas, y aquí también algunos de los números de emergencia que en estos días se han estado utilizando. Este, yo quisiera que la verdad ha sido casi que podríamos hablar del el, el punto a partir del cual se han realizado una serie de infografías y que es comprensible, es sencillo, pero de verdad es lo que más habrá de librarnos de los grandes contagios. La salud de todos nosotros está en manos de todos nosotros. Entonces, pues a lavarnos las manos y a atender todas todos los informes y todas las indicaciones que las autoridades del sector salud y de los niveles de gobierno nos tengan que dar. No sé, Mari Carmen, si habría algunos Pues sí. comentarios. Sí, muchas gracias, doctora. Bueno, decirle que nos han estado mandando saludos y diciendo que es una información muy clara, muy precisa. Desde Estados Unidos nos preguntan que cuáles son los tiempos de vida de las soluciones desinfectantes preparadas en casa. Bueno, miren, generalmente, este, preparamos soluciones para el día a día, soluciones fácilmente aplicables, que serían en 1 litro, lo más sencillo, en 1 litro de agua, 4 tapitas de cloro, y con esto rociamos las superficies. No creo que 1 litro nos dure para muchos días, ¿verdad? Lo acabamos rápidamente y volvemos a preparar. Entonces, hay algunas que ya vienen de alguna manera listas para ser utilizadas, pero creo que no podríamos decir como tal una fecha de caducidad. Vamos a ir preparando para el día a día.
Ok, perfecto. Adriana Martínez nos comenta que los desechos separados del paciente COVID, al entregarlos al señor de la basura con una bolsa transparente, se les avisa a los que limpia para que se le den cuidado diferente o ellos mismos separan. Mire, acaba de subir el ayuntamiento una infografía en la cual nos hablan que los residuos de los pacientes estén en bolsas transparentes, que los mantenga 72 horas perfectamente amarrados y que antes de entregarlos puedas ponerles esta solución con cloro para que ellos puedan identificarlos. Pero que esperes 72 horas para poderlos sacar. Ok, entonces nos queda claro, 72 horas para sacar los residuos de un paciente COVID. Y Aida nos comenta que en el puerto de Veracruz piden amarrar con algo rojo las bolsas negras con desechos de uso de pacientes de COVID. Así ellos separan esas bolsas. Sí, bueno, cada ciudad podría tener sus propias indicaciones. Eh, Creo que aquí, pues quien pudiera tener las bolsas transparentes lo haga. Y quien no pueda marcar con un marcador o con una tira en la cual le puede escribir que son residuos, son desechos sólidos de un paciente con COVID. Nos mencionan que otros síntomas nuevos en Estados Unidos son la diarrea. Así es, que, yo les mencionaba que algunos de los síntomas gastrointestinales más frecuentes que se ha encontrado son diarrea y en algunos un poco de náusea, incluso mareo, pero Erupciones en el cuerpo también mencionan. erupciones en el cuerpo. No es lo más frecuente, pero sí hay ya ahora una gama de sintomatología, lo que al inicio estaba perfectamente etiquetado como fiebre, dolor de cabeza, tos seca y algún otro dato. Ahora se han agregado todos estos síntomas. Pregunta Guadalupe Cario, ¿cuándo a una persona ya le dio COVID, le puede volver a dar? Miren, las investigaciones hablan de que habría una memoria, una respuesta inmunológica que te protegería, que puede ir de protegerte a 2 semanas, a 6 meses o por un mayor tiempo. Sin embargo, sí han documentado algunos casos en los cuales después de un par de semanas un paciente se volvió a contagiar y en esta ocasión los síntomas fueron un poco más severos. Al principio fue casi una sintomatología muy leve y en esta segunda reinfección se complicó un poco más su caso. Entonces, por si aún después de los 14 días tú pudieras estar eliminando algún virus, por eso es importante el uso de cubrebocas para toda la población. Y más aún, si ya tuviste, seguramente tu organismo y tu sistema inmunológico está un tanto afectado, entonces es mucho mejor que te protejas para evitar que cualquier otro tipo de infección vaya a ser presa fácil de tu organismo. Perfecto. También nos preguntan si el municipio está tomando alguna medida para ayudar a albergues de personas, aquí mencionan de edad mayor, o orfanatos o albergues de mujeres. Bueno, miren, el sistema DIF tiene a su cargo algunos albergues y en un principio se había pensado que al llegar pacientes de otros lugares pudiéramos ayudar con esto. Eh, por la propia temporada de lluvias y unas lluvias que hubo muy severas hace un par de semanas, se habilitó un albergue en lo que es la aldea Mese. No llegó la gente. Albergues para adultos mayores que haya auspiciado el ayuntamiento no existen, pero llegado el momento y ante la necesidad de tener que
albergar a algunos familiares, pacientes, hay la disposición para que algunos de los gimnasios que pertenecen al municipio también pudieran ser albergues para alguna contingencia que así lo requiriera. Perfecto. Nos mencionan que hay muchas personas irresponsables que salen a las playas sin medidas preventivas. En el puerto de Veracruz dice que los centros nocturnos están abiertos, llenos de personas sin precaución y que obviamente eso es un riesgo de contagio. ¿Cómo ve? Mire, nuestra ciudad, bueno, estamos hablando un poquito de Jalapa, nuestra ciudad permanece aún en semáforo rojo. ¿Qué significa? Que solamente se desarrollan aquí actividades esenciales. Desde el inicio, y una de las medidas muy importantes que fueron tomadas por el Cabildo de nuestra ciudad fue el que se cerraran los antros, cervecerías, cantinas y que se implementara una ley seca los fines de semana. Esto ha dado realmente un respiro a los hospitales de nuestra ciudad porque se preguntaban, bueno, ¿qué tiene que ver, no? ¿Qué tiene que ver que esté abierto? Bueno, en principio porque se aglomeran ahí muchas personas. Después, porque esto genera una serie de accidentes que al llegar a los hospitales, pues impiden que se dé una atención adecuada o se deje de atender determinadas situaciones que son emergentes. Entonces, Jalapa continúa, la ley seca inicia a partir de los jueves a las 5 de la tarde para eh, volver a la normalidad los lunes a las 12 del día. Y ha dado beneficios. Sabemos que hay una gran cantidad de trabajadores que dependen de este tipo de actividad económica. Sin embargo, también en un esfuerzo extraordinario se ha dotado a población vulnerable de despensas. En una primera entrega se hicieron 9,000 despensas y ahorita se está haciendo la entrega de casi 20,000 de los a la población que se ha encontrado que requiere de este apoyo. Entonces, se ha trabajado mucho con las cámaras de comercio, con los grupos empresariales y bueno, pues han colaborado ellos para contener esto. No es algo que se hubiera querido, que se afectara a la economía, pero pues es una situación que necesariamente hay que impedir que esto se salga aún más de control y por eso una de las entidades económicas que no es esencial son los bares, las cantinas, los antros, las cervecerías. Sí, así es. También nos preguntan que las personas que están en cuarentena pueden comer en cualquier plato y con solo lavarlo está bien, no pasa nada. Miren, es una recomendación que tengan sus propios utensilios y que antes de llevarlos a lavar, les rocíen un poquito con un aspersor, con con una botellita, la solución con cloro para evitar y extremar las precauciones de que si no quedaran bien lavados pudiera haber algún contagio entre las familias. Perfecto. Otra pregunta es, ¿los que ya tuvieron COVID pueden seguir siendo transmisores del virus? Bueno, miren, las medidas hablan de que 14 días son suficientes para poder regresar a una normalidad. Depende de cada paciente. Hay medidas internacionales que hablan de que para que consideres que es negativo debes tener 2 pruebas PCR negativas con un intervalo de 14 días y esto ya te hará, como te dará la seguridad de que no vas a estar contagiando. Sin embargo, pues bueno, hasta donde puedas extremar las precauciones y utilizar siempre tu cubrebocas, lo recomendable es eso, 14 días este, de estar en casa, 14 días de
dormir bien, alimentarte bien, tomar abundantes líquidos para que puedas recuperarte más fácilmente y tu organismo pueda dejar de, de estar contagiando y sacando virus para aún con un estornudo o simplemente con el habla. Perfecto. Doctora, ¿cuál es el protocolo que se sigue cuando desgraciadamente tenemos a un familiar que muere en el hospital o muere en casa? ¿Cuál es el protocolo a seguir por las familias? Por las familias. Miren, esto por la propia idiosincrasia de nuestra población ha sido difícil de contener. Somos, la verdad es que muy dados al acompañamiento y a hacer casi un festejo de un velorio. Y entonces, bueno, como primera medida el ayuntamiento y en coordinación con la jurisdicción decidieron cerrar los panteones y solamente fueran utilizados para llevar las cenizas o hacer la sepultura de alguna persona. Los protocolos nos marcan que después de fallecido, el menor tiempo posible, si pudieran ser 4 horas para que nuestro paciente fuera cremado, incinerado o bien sepultado, sería lo ideal. No hay en estos casos la posibilidad del embalsamamiento, el maquillaje. Una vez que el paciente muere, si va a ser sepultado, no vuelve más a abrirse el féretro. Es una de las cuestiones. Y lo otro, pues lo ideal sería que todos lo asumiéramos. Hay determinadas reglas que hemos podido estar dando seguimiento en las funerarias, porque han acatado estas disposiciones. Cuando un familiar fallece en casa y hacen un velorio muy prolongado, ha habido un buen número de eh, contagios a partir de esto. Lo ideal es esperar también un tiempo razonable para no... Hay quien de inmediato quiere sacar sábanas utilizadas, ropa. Hay que esperar más allá de las 72 horas y de preferencia si pueden lavarlo y ya después obsequiarlo, sería lo ideal, pero sí es importante que asumamos esto. Tenemos esa costumbre, tenemos es parte de nuestra cultura el hacer todo un festejo, toda una gran concentración de familiares, amigos, ser solidarios, pero los tiempos no lo permiten. Si pudiéramos hacerlo en 4 horas, sería lo ideal para poder evitar cualquier contagio y seguir complicando las situaciones de una familia que de por sí ya está padeciendo por alguien que se ha ido rápidamente, y poderle complicar las cosas, pues no sería lo conveniente. Así es, exactamente. Nos hacen otra pregunta. ¿Cuáles son las medidas recomendadas cuando se compra comida para entregar a casa? En cuanto a lo que es envases, cajas, alimentos propios, ¿no? Pues miren, lo ideal es, ahora la nueva normalidad nos hace que tengamos un tapete o una jerga que nos sirva como un sanitizante cuando ingresamos a casa. Así tenemos que hacerlo cuando hacemos un pedido. Llegan las cosas y el exterior, la propia bolsa en la cual, bueno, hay que rociarla, limpiarla con una toalla desechable y después abrir los alimentos. Si hay la posibilidad de pasarlos a otro recipiente y meterlos unos segunditos, un par de minutos al microondas,
podemos tener la entera confianza que no nos van a contagiar. El mismo procedimiento para cuando vamos al supermercado. De preferencia teníamos la costumbre de llegar y sacar las cosas tal cual y meterlas a las cenas. No, ahora tenemos que utilizar un desinfectante hecho en casa o alguno de uso comercial, rociarlas, secarlas y después guardarlas. Perfecto, fíjese que esa parte no me la sabía. Gracias por ese comentario. Bueno, le comento que nos están mirando desde Sinaloa, Ciudad de México y otras partes más del estado y de la República Mexicana. E inclusive nos mandaron saludos desde Argentina. Y yo creo que si no tuvieran nuestros amigas y amigos que nos están viendo algún otro comentario, decirles que pues que aquí está la persona que día con día nos lleva de la mano en este cuidado y que yo agradezco infinitamente que nos haya dado esta explicación muy precisa, pues muy digerible, porque a veces las cosas técnicas no las entendemos y lo que queremos a través de Mujeres Transformando Vidas es que lo que usted nos dijo se haga llegar a más gente de la población, tomar todas las medidas, porque cada familia es un mundo, es una historia, son casos diferentes, lo sentimos de manera también diferente. Y algo de lo que yo me doy cuenta antes de que estuviera la pandemia, pues es que no éramos tan higiénicos como cree uno que lo era, ¿no? El lavado de manos siempre debió haber sido, desinfectar transportes públicos, como nuestros propios automóviles que nos subimos día con día, creíamos que solamente con llevarlos a lavar o lavándolos nosotros mismos quedaban para un mes o 2 meses. O sea, hay toda una serie de cuidados que definitivamente van a ser ya a partir de nuestra vida entera, ¿no? Hasta que ya no dejemos de existir, creo yo. No, Claro, yo creo que estos son hábitos que llegaron para quedarse y que afortunadamente algo bueno habrá de salir como es eso, cambiar ahora para nuestra forma de vida, nuestra forma de alimentarnos, porque desafortunadamente ha sido un punto de quiebra en toda nuestra población el que tengamos factores de riesgo para agravar mucha de la sintomatología que ha causado esto. Entonces, sí, créanme que no todo es malo, no todo es malo. El hecho de que muchas enfermedades, como las enfermedades gastrointestinales, estén a la baja ahorita, tiene que ver con que hemos aprendido a lavarnos las manos. Claro, y además debemos de dejar todo el mundo de azúcar que hemos estado consumiendo por miles de horas y de días, ¿no? Tenemos que dejar y quedar bien sentados. Esperemos que pronto podamos hablar con alguien experto en nutrición, porque esa es la base también de que el ataque del coronavirus no nos llegue de manera drástica si es que en algún momento nos da. Y entre más sanos estemos, ¿verdad? Tenemos mayor resistencia a el virus. Y no hay otro comentario más, doctora. Simplemente nuevamente agradecerle este espacio que es muy útil para Mujeres Transformando Vidas. Y para todos los que nos están viendo, de igual manera, les pedimos compartan esta transmisión. Vamos a dejarla ahí en nuestro muro y la van a poder ver cuantas veces requieran. Si me permite, doctora, poder reproducir sus infografías también en nuestro muro para que tengan los números y bueno, vuelvan a repasar ahí las medidas que usted nos explicó. Sí, por supuesto. Las medidas son útiles para cualquier región del país.
Hay algunas cosas a las que yo me referí que son iniciativas de nuestro propio ayuntamiento, sin embargo, toda la información está basada en documentos debidamente acreditados, ya sea Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, UNICEF. Todos los datos que contienen son para eso, que puedan reproducirse y llegar al mayor número de población posible. Nos llegó otra pregunta ya para terminar. Si me permite, doctora, dice, después de terminar el tratamiento, ¿es necesario hacer la prueba? Mire, si tienen las posibilidades, por protocolo, aquí la Secretaría de Salud en el país no está haciendo el 100% de los estudios a los pacientes sospechosos. Si alguien tiene la posibilidad y se la quiere repetir, la norma dice eso. 2 pruebas PCR con 14 días de diferencia. Esa es la prueba, diríamos, la prueba de oro, la que da la confirmación de la enfermedad y en su caso ya el que se haya hecho negativo el paciente. Existen otro tipo de pruebas, las pruebas serológicas, que pudieran darnos algún dato erróneo como resultar positivas, pero tener que ver con otro tipo de infección muy cercana, y entonces lo ideal es la prueba PCR. PCR, perfecto. Es Ok. aquella que se hace con el hisopado nasal. Ah, ok, perfecto. Con eso es más claro. Pues ya no tenemos ningún comentario. Le agradece mucho Pris Martínez el comentario de su pregunta. Y nuevamente decirle, doctora, que esta es su casa. Si algo se requiere hacer difusión, con mucho gusto. Estamos aquí a la orden en ese tenor de poder seguir apoyando a la población y que este sea un medio por el cual ustedes también tengan la seguridad de que podemos alcanzar otros espacios para poder fortalecer la salud. No, pues muchas gracias nuevamente, de verdad que su labor es muy importante porque yo insisto, esta es una tarea de todos y ustedes al llegar a muchas partes y compartir la información, pues están haciendo una gran labor. Pues muchas gracias y muchas gracias a todos los que permanecieron, estuvieron. Estamos a sus órdenes. Un saludo desde Mujeres Transformando Vidas. Y un pequeño comercial. Este viernes tenemos una conferencia donde vamos a recibir al doctor Tomás Mundo Arriaza, que nos va a compartir el proyecto Inocencia Veracruz. También les esperamos este viernes a las 8 de la noche y esperemos contar con mucha audiencia también sobre un tema importante. Les agradezco mucho. Gracias, doctora. Un fuerte abrazo a distancia y estamos en contacto. Muchas gracias y hasta luego. Bueno. Listo, doctora. Ya quedó. Listo, pues Ya, muchas gracias, doctora. no, pues, se me trabaron